representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, VIP Security, Revista Más Seguridad, Escenarios Security Group, Siste Alarmas. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a su programa Con Seguridad Radio, un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy es sábado 11 de enero del 2020, aquí en Radio Caracas Radio, la emisora que se ve. Agradecemos a su equipo conformado en la Dirección General de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción, Mónica Pupo, controles, José Tobar, asistente de producción, Nadeimi Armao y Rubén Añez. Quien estará compartiendo con ustedes, Alfredo Yuncosa. Transmitimos por rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750, y Tuning RCR750 AM, la radio que se ve. Con Seguridad Radio llega a ustedes gracias a Siste Alarmas, Escenarios Security Group, Revista Más Seguridad, VIP Security y Arcus Group. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, @CSeguridadradio, y en nuestro canal en YouTube Con Seguridad Radio. Iniciamos la sección presentando soluciones en seguridad y protección. Presentando soluciones en seguridad y protección. Los deepfake es conocida como una técnica que por medio de la inteligencia artificial permite editar imágenes o videos preexistentes haciéndolos pasar como reales. El Pentágono está ofreciendo un premio de $5 millones para quien desarrolle tecnología que ayude a detectar automáticamente este tipo de falsificaciones. Como parte del proyecto de ley anual de política de defensa, la actividad de proyectos de investigación avanzada de inteligencia comenzará la competencia con la esperanza de estimular la investigación, el desarrollo y la comercialización de tecnologías que puedan detectar falsificaciones profundas. DuPont Personal Protection es parte de la División de Seguridad y Construcción de DuPont, líder mundial en innovación para atender las necesidades esenciales de la vida, como el agua, refugio y prendas de protección personal contra riesgos térmicos, mecánicos y químicos. DuPont anunció el lanzamiento de su portafolio global de soluciones de telas DuPont Nomex, diseñadas para las industrias de petróleo y gas, eléctrica, minería, manufactura y transporte, brindando a los trabajadores la protección resistente al fuego y al arco eléctrico que necesitan, complementando con la más alta comodidad y durabilidad que buscan. El lanzamiento de este nuevo portafolio brinda soluciones optimizadas a los gerentes de seguridad, centrándose en atender las necesidades de equipo de protección personal a través de una oferta de telas que cuenta con la certificación de estándares globales, simplificando así el proceso de especificación global del equipo de protección personal y su compra. Según un estudio del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, los mejores sistemas de reconocimiento facial identifican erróneamente a las personas de color a tasas más altas que las personas blancas. Mientras realizaba un tipo particular de búsqueda en la base de datos conocida como coincidencia 1 a 1, muchos algoritmos de reconocimiento facial identificaron falsamente las caras afroamericanas y asiáticas de 10 a 100 veces más que las caras blancas. La tasa de identificación errónea puede conducir a acusaciones falsas e incluso preocupaciones de seguridad, lo que permite el acceso a impostores, según el informe. Ya en febrero del 2018, un informe del MIT descubrió que el software comercial de reconocimiento facial puede tener prejuicios raciales y de género incorporados, al no reconocer el género de las mujeres de piel más oscura en aproximadamente la mitad de los casos. Y ya finalizamos nuestra primera sección del programa Con Seguridad Radio. Vamos a nuestra sección conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Y hoy tenemos con nosotros al profesional certificado en seguridad de sistemas de información, Jesús Lugo, Bachelor en Ciencias de la Academia Militar de Estados Unidos, West Point,
Magíster en Gerencia de Mantenimiento, egresado del Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas, oficial retirado de Comunicaciones y Guerra Electrónica del Ejército de Venezuela y profesional certificado en Seguridad de Sistemas de Información del Consorcio Internacional ISC2. Más de 35 años de experiencia ocupando posiciones gerenciales y de consultor en seguridad en instituciones públicas y privadas. Y ahora amigo de la casa, bienvenido Jesús. Gracias, Alfredo, por permitirme compartir con tus oyentes y videntes esta oportunidad, y verdaderamente es para mí un placer compartir con todos ustedes. No, gracias, el placer es nuestro. Jesús, ¿de dónde nace ese interés tuyo en seguridad de la información? Mi interés particularmente se origina cuando ingreso a la Academia Militar de los Estados Unidos, donde me gradué en una concentración de ingeniería eléctrica. Eso me permitió trabajar en el ámbito de las comunicaciones, en mi caso comunicaciones militares, comunicaciones y electrónica, y en este ámbito el oficial de comunicaciones de combate tiene como responsabilidad, entre otras cosas, instalar, operar y mantener sistemas de comunicaciones, pero también está implícito en esa función el proteger la información que se transporta, almacena, procesa en estos medios. De allí, con estos conocimientos y esta experiencia en comunicaciones, inteligencia de comunicaciones, guerra electrónica, se me permitió también a través de obtener una maestría en gerencia de mantenimiento, fue posible hacer una transición fácil hacia la vida civil, y cuando ingresé a PDVSA, allí en PDVSA la materia de protección de activos de información fue muy afín desde el punto de vista de seguridad a lo que había hecho durante 15 años en las Fuerzas Armadas. Desde hace 10 años prácticamente he estado trabajando en este medio de la protección de activos de información desde el punto de vista de seguridad física y de seguridad lógica. Entonces todo se origina por la afinidad entre disciplinas que he tenido la oportunidad de experimentar, como guerra electrónica, la parte de mantenimiento. Existe una afinidad entre el mantenimiento y la seguridad, y me siento muy bien manejando estos temas. Bueno, se nota porque has desarrollado una actividad tanto académica como práctica empresarial bastante interesante. En ese sentido, cuando hablamos de gestionar la seguridad de la información en una organización, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente, lo relacionado a la administración o gestión de seguridad de información está relacionado a proteger activos de información. Los activos de información tienen 3 atributos, y lo que se busca a través de esta gestión de la seguridad de información es proteger los atributos de seguridad de información de los activos de información, valga la redundancia, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de esa información. ¿Qué tan paralelo o qué tan distanciados están actualmente la seguridad que consideran las organizaciones de las instituciones de los estados en general en relación con la seguridad de las corporaciones en lo que información se refiere? ¿Hay coincidencias? ¿Hay brechas? ¿Cómo lo ves tú? Existe una... sí, se apartan. Los gobiernos, los estados manejaban la seguridad física desde el punto de vista de protección de instalaciones y desde el punto de vista de protección de personas. Cuando hablamos entonces de cómo esos gobiernos deben proteger la seguridad, la información, ahí existe una especie de disfuncionalidad, en el sentido de que los gobiernos o los estados lo que buscan es buscan es incrementar
la capacidad ofensiva de esos estados desde el punto de vista cibernético, desde el punto de vista en el dominio de la información, y dejan por su cuenta prácticamente a las corporaciones, a los privados, a los individuos desde el punto de vista de protección o de defensa. Lo dejan a cada uno por su cuenta, digamos. Entonces, en ese sentido, hoy en día tiende a existir esa divergencia desde el punto de vista de cómo los estados tienden a ser ofensivos, también son defensivos, pero hacen énfasis en la parte ofensiva, mientras que dejan para las corporaciones, las dejan prácticamente por su cuenta, y esto tiende a cambiar desde el punto de vista de intercambio de información, que se permita el intercambio de información en relación a defensa de la información, protección de la información, pero, por ejemplo, en Latinoamérica esto tiende a ser difícil de que los privados, las corporaciones, confíen en los gobiernos desde el punto de vista de intercambiar este tipo de información. O sea, prácticamente queda el sector privado, queda de su cuenta cuando estamos hablando de esa protección de activos de información. Afirmativo. Sin embargo, existe, o sea, tiende a haber un cambio desde el punto de vista de intercambio de información de protección. ¿Okay? ¿Y eso se pudiera ver hasta cierto punto como una oportunidad de desarrollo para el sector privado? Lo es. Sin embargo, insisto que en Latinoamérica eso se tiende prácticamente cuando se hacen en los grandes foros, se trata de exponer la importancia de intercambiar esta información, prácticamente la gente lo toma a risa o como broma, o sea que cómo van ellos a confiar en sus gobiernos. Pero es general, o sea, es general de Latinoamérica, es cultural prácticamente. Y eso impide que sea efectivo o eficiente esta manera de protegerse en el dominio cibernético. Cuando hablas de América Latina, y nos queda un minutico nada más antes del receso comercial, pero cuando hablas de América Latina quiere decir que entonces en otras regiones, Asia, Europa, América del Norte, hay otro enfoque. El enfoque es de intercambio seguro de información en relación a defensa o protección en el dominio cibernético, sí. Y eso implicaría entonces desarrollo desde el punto de vista legal también para proteger y consolidar ese intercambio de información. Sí, más que todo los documentos de tiling, ¿okay? En Europa, que tienen que ver con la OTAN, describen, ¿okay? La importancia de que legalmente esto pueda ser así. Bueno, vamos a un receso comercial y ya regresamos con Jesús Lugo. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. Revista Más Seguridad. Con sus ediciones impresas para México y Latinoamérica, la versión digital y el newsletter semanal se ha convertido en un referente en la industria de la seguridad, pues es el vínculo informativo entre el experto de la protección, el proveedor de la tecnología y el usuario final. Lo invitamos a visitar su website revistamasseguridad.com.mx. Escenario Security Group, expertos en soluciones integrales de seguridad. Reconocida organización que desde Santo Domingo, República Dominicana, ofrece sus servicios de altísima calidad a todo el Caribe y el resto de América Latina. Visite su página web escenariosecuritygroup.com. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Desde los sectores populares del país,
se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Y volvemos con ustedes con Jesús Lugo, experto en seguridad de la información. Jesús, ¿cuáles han sido los principales éxitos de las amenazas a la información en el contexto corporativo de América Latina? En relación a América Latina, la amenaza de ataques tipo ransomware es la que lleva la corona en Latinoamérica. Desde el punto de vista de encuestas que se han realizado, ¿okay?, entre México, Colombia y Brasil, se demuestra que el 33% de los ataques cibernéticos significativos llegaron por correo electrónico. Correo electrónico es el medio para exitosamente lograr vulnerar las defensas, el perímetro de las corporaciones. El 55% de las empresas se sometieron a una violación de datos. Quiere decir, violación de datos, lo que se denomina breach. Esto es un porcentaje bastante alto, pero no es menos importante a que muchas de estas corporaciones están sujetas, además de ingresar a través de los correos electrónicos, las amenazas utilizan lo que se denomina ingeniería social. Es relativamente fácil utilizar ingeniería social en Latinoamérica por la cultura de ser abierto y de ofrecer información. Hay recomendaciones para las empresas en relación a estas amenazas exitosas. Las empresas deben desarrollar una fuerte cultura organizacional desde el punto de vista de concienciación de sus empleados o colaboradores. Se recomienda cuantificar el riesgo cibernético y hacer que toda la corporación esté consciente del riesgo al cual está expuesta la información. ¿Cómo cuantificamos? Cuando tú dices que una organización debe cuantificar, para quienes nos escuchan, ¿a qué te refieres con eso? Cuantificar se refiere a que cuando se haga el análisis de riesgo, de alguna manera se obtenga, no desde el punto de vista cualitativo, sino cuantitativo, cuál es el monto de las pérdidas. Existen figuras como expectativa anualizada de pérdidas, mediante la cual se logra llevar a términos de dólares o de la moneda que se quiera hablar, se cuantifica cuánto se puede perder. ¿Okay? Algunas personas tienden a ver a cuánto podríamos ahorrar si no perdiéramos, ¿okay? Pero la cuantificación se refiere a utilizar herramientas o metodologías de análisis de riesgo para obtener, okay, este es el impacto que va a tener en mi bolsillo o en los fondos de la corporación si se llega a materializar una amenaza. A tu criterio, ¿cuál es el nivel de vulnerabilidad promedio, con lo que acabas de comentar, de las corporaciones en América Latina? ¿Poseen protecciones suficientes ante los riesgos a la seguridad de la información? La suficiencia está relacionada, en este caso, al final el eslabón más débil de las corporaciones tienden a ser los empleados. ¿Okay? La concienciación, lo consciente es deficiente, la conciencia es deficiente desde el punto de vista de los empleados.
Por un tema cultural, disculpa que te interrumpa. Más que por un tema, o sea, no se debe dejar del lado del colaborador o del empleado, o sea, que sea responsabilidad de él estar consciente de los riesgos a los cuales se está expuesto y qué se debe hacer al respecto. Las corporaciones deben aportar suficientes fondos, suficiente tiempo, suficientes esfuerzos para lograr que esa concienciación se dé y sea medida. Pero quiere decir entonces que no se ha logrado de manera suficiente en América Latina. Hay corporaciones, hay países donde sí efectivamente se ha logrado. Si llegamos a ver estudios como estudios que ha realizado la OEA en el ámbito cibernético, podemos ver, por ejemplo, que en Venezuela, que todo debería partir desde el gobierno y permear hacia las corporaciones o hacia los ciudadanos, este esfuerzo es muy débil. Así ha sido registrado por la OEA. Y prácticamente dejamos al ciudadano o al empleado por su cuenta. Ya. ¿Cuáles consideras que son los países líderes en América Latina, si hablamos de América Latina, por sus niveles de protección en seguridad de la información? Y considerando, bueno, todos estos aspectos que nos han mencionado desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de concienciación de los trabajadores, de los relacionados, ¿cuáles son esos países que podemos tomar como referencia? Voy a aplicarle la parte de privacidad. Voy a hacer énfasis en la privacidad. Existe la privacidad, que es la protección de información personal, versus la seguridad de la información, que puede ser cualquier tipo de información que sea de valor para las corporaciones, las personas, los países. Desde el punto de vista de protección de datos en América Latina, para lograr ver quiénes son los líderes, desde mi punto de vista, yo lo comparo con el Reglamento de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, por sus siglas. ¿Okay? Este es un reglamento que desde el año 2016 ha sido promulgado, después fue implantado en el 2018 y hoy y el año pasado, 2019, se aplicó, okay, sobre países, corporaciones, desde el punto de vista de protección de datos personales. ¿Pero quién generó ese reglamento? La Unión Europea. Okay. Okay. Esto proviene de la Unión Europea. Sin importar en qué parte del mundo, o sea, es global, okay, se estén utilizando datos de ciudadanos europeos, okay, esos datos deben ser protegidos de acuerdo a lo que se especifica en este reglamento. Desde el punto de vista de quienes en Latinoamérica han respetado o han cumplido, están cumpliendo con este GDPR, tenemos que el líder es Brasil, okay, porque prácticamente lo ha implantado tal cual como salió de la caja. Okay. Luego tenemos otros 3 países que le siguen en cumplimiento con este reglamento de privacidad, que son Chile, México y Colombia. ¿Okay? Estos tienden a la vez ser los líderes en seguridad de información de toda América Latina, desde mi punto de vista, utilizando este criterio de privacidad más seguridad de información. Excelente. ¿Cómo percibes el entorno corporativo venezolano en cuanto a seguridad de la información? Desde el punto de vista de seguridad de información, el entorno venezolano ha sido afectado por la diáspora. ¿Okay? Desde el punto de vista de recursos valiosos en cantidad y calidad, se ha visto disminuido. Y los pocos recursos en seguridad informática que aún están en el país, prácticamente están sobresaturados desde el punto de vista de todo lo que deben hacer. Desde este punto de vista, aunque
nuestros recursos son valiosos, nuestros recursos de seguridad de información en Venezuela son valiosos. ¿Te refieres a recursos humanos? A recursos humanos. Ello contribuye e incide en que de la seguridad de información de las corporaciones haya disminuido. Obviamente esto está siendo aprovechado por las amenazas, ¿okay? Esta falta de recursos suficientemente preparados y que tengan la capacidad de manejar todo el ámbito de la seguridad de información o seguridad cibernética. Entonces podríamos decir, según lo que estás comentando, que tendríamos un país altamente vulnerable debido a esa debilidad que tenemos, valga la redundancia, en cuanto a recursos humanos. Afirmativo, sí. Somos vulnerables, sin embargo, hay medidas que se pueden tomar al respecto. No necesariamente la preparación de ese personal por cursos fuera del país, lo cual económicamente muchas veces tiende a ser imposible, sino por el buscar medios innovadores de cómo permitir que esos recursos que están aquí puedan experimentar experiencias de seguridad de información que normalmente no hacían. No necesariamente todo el personal de seguridad de información tiene que ser de esa área. Se pueden utilizar recursos de otras áreas de la corporación para que contribuyan en este proceso. La idea es trabajar en equipo y estar consciente de que no necesariamente la preparación de un personal de seguridad de información está relacionada a tecnologías. Se tiende a cometer ese error de que lo relacionamos con tecnología, mientras la seguridad de información tiende a es un arte y es una ciencia. Lo tecnológico se aporta a través de lo científico, pero el arte de la seguridad de información tiene que ver con experiencia, intercambio de información dentro de las corporaciones. Vemos un enfoque entonces interesantemente desde el punto de vista multidisciplinario. Vamos a un receso comercial y ya regresamos con Jesús Lugo, especialista en seguridad de la información. En pocos minutos regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. Revista Más Seguridad. Con sus ediciones impresas para México y Latinoamérica, la versión digital y el newsletter semanal se ha convertido en un referente en la industria de la seguridad, pues es el vínculo informativo entre el experto de la protección, el proveedor de la tecnología y el usuario final. Lo invitamos a visitar su website revistamasseguridad.com.mx. Escenario Security Group, expertos en soluciones integrales de seguridad. Reconocida organización que desde Santo Domingo, República Dominicana, ofrece sus servicios de altísima calidad a todo el Caribe y el resto de América Latina. Visite su página web escenariossecuritygroup.com. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas.
pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Usted está escuchando Con Seguridad Radio. Y seguimos con Jesús Lugo, especialista en seguridad de la información. Jesús, en cuanto al ciudadano venezolano, hemos hablado mucho sobre la necesidad y el papel importante que tiene ese componente humano en las corporaciones, en las organizaciones, como elemento clave para la protección de la información. ¿Existe una cultura de prevención en seguridad de la información en el ciudadano local? Según el Observatorio de Ciberseguridad de la OEA, Venezuela, si bien ha aumentado el personal que trabaja en el área de ciberseguridad, aún Venezuela es considerada que no tiene una política nacional de ciberseguridad y no tiene una estrategia de defensa en ese espacio, aunque posee documentos considerables desde el punto de vista de seguridad de la información. Dada la escasa cultura de prevención en seguridad de la información del ciudadano venezolano, es indispensable generar una educación cada vez mayor en el uso de la tecnología y de la seguridad. Por ejemplo, ello se logra a través de ejercicios entre los ciudadanos o grupos de ciudadanos que permitan que la conciencia de ciberseguridad esté presente en todos los ámbitos del país. Ello puede inclusive proyectarse hacia familias, hacia la educación que debe tener en ciberseguridad, que deben tener los niños, los familiares, los padres, representantes en las escuelas. Es factible lograr ir en contra de esta falta de conciencia desde el punto de vista de ciberseguridad, pero ello se debe hacer en todos los ámbitos sociales del país. ¿Crees que el ciudadano común puede, desde su entorno, desde el entorno familiar, dar aportes en este sentido, contribuir a esa formación de la cultura? Por supuesto, es un tema de familia. O sea, en la familia, en el ámbito familiar aprendemos nuestras primeras costumbres, nuestra manera de desempeñarnos. El valor de la familia es muy importante, dado que dentro de esa familia, los miembros de ese grupo familiar son los que normalmente están expuestos en el dominio cibernético a todas las amenazas. Es como salir a la calle, pero aquí es salir al dominio cibernético. A otra calle. La otra calle. A otra calle. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes que se han hecho evidentes en el entorno venezolano en cuanto a la seguridad de la información? Vamos a decir el entorno tanto desde el punto de vista corporativo como ciudadano en general. Bueno, según estudios que, por ejemplo, desde el punto de vista de Venezuela, en América Latina y el Caribe en 2019, se muestra que 4 de cada 10 organizaciones sufrieron un incidente de ciberseguridad en los últimos 24 meses. Solo el 31% de las empresas consultadas, en este caso por Deloitte, asegura contar con capacidades limitadas de monitoreo de ciberseguridad e inteligencia de amenazas. ¿Eso para América Latina? Eso para América Latina. Okay. Desde el punto de vista de Venezuela, es necesario hacer énfasis que el cibercrimen o la cibercriminalidad
se ha visto auspiciada por la falta de énfasis del gobierno en castigar, en hacer que estas amenazas sean castigadas por lo que hoy en día prácticamente es el lejano oeste, pues. O sea, las personas prácticamente en el ciberespacio aplican su propia ley y no hay nada que las castigue, no hay evidencia de que tú no sientes que puedes ser castigado por cometer cibercrimen, por incurrir en cibercriminalidad. Ahora, esto nos genera, Jesús, a su vez, planteándoles ese punto de vista que es muy válido, pudieran haber otros enfoques, un enfoque que pudieran dar los responsables desde el punto de vista de estados, en el caso específico de Venezuela, es decir, bueno, también nosotros sufrimos de esa migración del talento y de una escasez de recursos generales. Y entonces a lo mejor ellos pudieran decir, bueno, como no tenemos ese recurso, no podemos dar la cobertura que quisiéramos. Por el otro lado, habría la posición del ciudadano, que pudiera decir, yo no voy a denunciar porque lo que percibo es una impunidad muy alta, cierta o no, pero es la percepción, y que en un momento dado, ¿para qué voy a denunciar si eso no va a obtener resultados? Si eso se da de esa manera, pudiera suceder también que el ciudadano dice, bueno, no voy a reforzar la cultura de prevención porque al final eso no va a llegar a nada. Sí. Mira, prácticamente es cierto, pero prácticamente hoy en día estamos exportando cibercriminalidad, en el sentido de que nuestra diáspora es nuestra población y se ha ido, y lo que practicaban acá, esas prácticas, malas prácticas en Venezuela prácticamente se han exportado y es evidente que está permeando hacia los países donde está la diáspora venezolana. Eso es algo malo en relación a lo que exportamos. El gobierno no tiene la total responsabilidad. Eso es prácticamente cultura ciudadana. ¿Okay? Si el ciudadano percibe que no es que puede cometer delitos cibernéticos sin ningún castigo, lo va a seguir haciendo, pues. No tiene un motivador para actuar, para conducirse de manera diferente. Y bien importante lo que acabas de comentar hace unos minutos en cuanto a la responsabilidad que existe del núcleo familiar en cuanto a la formación de valores y a ese modelaje positivo para minimizar la posibilidad de que los jóvenes, especialmente los jóvenes, incurran en actividades ilícitas en detrimento de los ciudadanos y las organizaciones. ¿Cómo recomendarías al ciudadano gestionar lo referente a la fake news? Porque estamos inundados a nivel global, pero específicamente en Venezuela, que no escapa de este fenómeno, estamos inundados de cantidad de noticias falsas que requieren procesos de gestión adicionales para quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de las organizaciones. Hoy en día no es nada más recibir una información, sino empezar a revisar si esa información es cierta o no. Pero ¿cuáles son tus recomendaciones como profesional del área? Básicamente, en relación a las noticias falsas, primero, revisar las fuentes. ¿Okay? Es evidente que si una fuente no es confiable, esa información no debe ser retransmitida, ¿okay? O divulgada. Otro es ver específicamente lo relativo a los titulares, lo que tiene que ver con titulares de una noticia. Normalmente los titulares, si tienden a ser rimbombantes, si tienden a ser poco creíbles, eso puede servir inmediatamente como filtro para lograr o permitir que una información sea divulgada, información falsa sea divulgada. Desde el punto de vista de falta de firma, cuando es anónimo, si la información es anónima, ya eso es una muestra de que algo erróneo, algo sin una firma o sin un autor, ¿okay? Deba ser divulgado. Esto en el caso de que uno mismo no se convierta
en el autor de algo que no tiene autor, que es anónimo. Existen también otros tipos de criterios como la falta de fe de ratas o mezclar la porción del género, que si es un género de opinión versus un género informativo. Normalmente, o sea, una cuestión es que una noticia sea producto de una opinión versus otro que es algo, información veraz. Y por último, el sexto criterio pudiera ser lo que tiene que ver con la exageración y la falsedad de videos, fotografías e imágenes, que hoy en día es prácticamente manual la manera como se hace, pero con el uso de la inteligencia artificial cada día va a ser más difícil de contrarrestar esta divulgación de falsas noticias. Eso, usted, vamos a hacer una pregunta que la recibo como profesional de seguridad y que también se la hacemos a varios de nuestros invitados. ¿Seguridad o privacidad? ¿Cuál es tu posición? Mi posición hoy en día, y basado precisamente en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y lo que significa para la economía mundial y la economía latinoamericana, economía venezolana, es que la privacidad, o sea, debe trabajar en conjunto, o sea, con la porción de seguridad de información. Ambos son importantes, pero hoy en día está cobrando mayor importancia a nivel global la parte de privacidad, en el sentido de que lo que hizo la Unión Europea y lo que están haciendo inclusive estados dentro de los Estados Unidos, como el estado de California, acaba de implementar su propia reglamento o ley de privacidad, y eso va a ser más común, ¿okay? Que los estados, no los gobiernos, hagan énfasis en la parte de privacidad. Bien. Vámonos al recurso humano. Estábamos hablando de un recurso humano. ¿Existe un perfil profesional tipo o característico que debería poseer quien se dedica al área de seguridad de la información? Hay un perfil, pero te voy a dejar esta pregunta en el aire. Vamos a ir a un receso comercial para que nos respondas esas características, ese perfil, esa preparación que debería tener un profesional que se dedica al área de la seguridad de la información. Ya regresamos. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. Revista Más Seguridad. Con sus ediciones impresas para México y Latinoamérica, la versión digital y el newsletter semanal se ha convertido en un referente en la industria de la seguridad, pues es el vínculo informativo entre el experto de la protección, el proveedor de la tecnología y el usuario final. Lo invitamos a visitar su website revistamasseguridad.com.mx. Escenario Security Group, expertos en soluciones integrales de seguridad. Reconocida organización que desde Santo Domingo, República Dominicana, ofrece sus servicios de altísima calidad a todo el Caribe y el resto de América Latina. Visite su página web escenariosecuritygroup.com. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero,
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Y regresamos con Jesús Lugo. Jesús, nos quedan unos pocos minutos, pero quería pedirte que por favor menciones, quizás porque no nos va a dar chance de detallar, pero cuáles son esos atributos, esas características que debe poseer alguien que se dedica profesionalmente a la seguridad de la información. Bien, existe un estudio, es reciente, del año 2019, que tiene que ver con el ISC cuadrado, que se relaciona a el estudio de la fuerza de trabajo en ciberseguridad. La mayoría de las organizaciones no tienen una estrategia de fuerza de trabajo cuando se trata de seguridad. No saben lo que quieren en términos de personas, habilidades y talentos, que no sea algo que sucedió hace 6 meses o hace un año. Normalmente no están actualizados desde este punto de vista, y por ello es que tienden a buscar esos perfiles desde el punto de vista de la tecnología, aquello que se acomoda a las tecnologías actuales que ellos poseen. Desde este punto de vista, o sea, eso es una práctica común. Sin embargo, los profesionales de la seguridad con experiencia en la protección de implementación de Internet de las Cosas, IoT, la ejecución de pruebas de penetración en corporaciones, aquellos que tienen que ver con la creación de infraestructura segura y el diseño de código seguro desde el punto de vista ágil, es una metodología de desarrollo de software. Estos son los que hoy en día son más buscados a nivel global. Es de hacer notar que existe una escasez de personal que está a nivel global en millones de personal especializado en seguridad de información. Rápidamente, en menos de un minuto. Bien. ¿Qué es la Corporación Internacional o el Consorcio Internacional ISC2? Porque lo hemos mencionado en varias oportunidades para que nuestros oyentes estén claros a qué nos referimos. Bien, lo voy a leer prácticamente para acomodarme a ese Rápidamente. minuto. ISC cuadrado significa International Information Systems Security Certification Consortium, que es el Consorcio Internacional de Certificación de Seguridad del Sistema de Información. Fundado en 1989, fue creado para estandarizar el ámbito de la seguridad de información a nivel global. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos. No te vayas a ir todavía para unas palabras finales. Y vamos a dar inicio a nuestra sección Alternativas de Actualización Profesional. Alternativas de actualización profesional. La evaluación práctica de los riesgos psicosociales es el título del webinar gratuito que desarrollará desde España el 15 de enero por parte de Diego Gracia, director de la organización Psicopreven. La actividad está orientada a profesionales de la seguridad y salud laboral, responsables y técnicos de recursos humanos, gerentes, directivos y mandos intermedios que gestionan equipos de personas. Profesionales con interés en mejorar el bienestar y la salud de personas y de las organizaciones. Para más información, ingrese a la página web st-asociados.com o escriba al email info@st-asociados.com. El 15 de enero se llevará a cabo el desayuno Alas México en la capital de dicho país. Los desayunos Alas México son eventos mensuales donde importantes usuarios de sistemas de seguridad de diferentes sectores económicos presentan sus necesidades, retos y visión de la seguridad. Para más información, ingrese a la página web alas-la.org. Ya se iniciaron las inscripciones del Programa Avanzado para la Gestión Integral de la Seguridad, cuya segunda corte inicia el 1 de febrero del 2020.
Organizado por el Security College US y Arcus Group, se trata de la propuesta académica de seguridad única en su tipo en Venezuela. Abarca 11 temas desarrollados por 16 facilitadores de experiencia nacional e internacional. Su modalidad semipresencial y ahora 100% virtual también fomentan la interacción con profesionales de otras latitudes, refuerza el networking y facilita las actividades de estudio. No deje su inscripción para última hora. Para más información, comuníquese al email mp.arcusgroup@gmail.com o por los teléfonos 0212-624-7177 o 0412-399-3265. Y vamos a nuestra última sección, minimizando el impacto de los riesgos. Minimizando los impactos de los riesgos. Hoy compartiremos con ustedes algunas medidas preventivas que debemos tener presentes cuando los niños y adolescentes participan en videojuegos en línea. Verifique que el juego dispone de la opción de control parental. Eso le permitirá, entre otras cosas, recibir un informe que le indique la cantidad de horas que se ha estado jugando, así como evitar incurrir en gastos no autorizados. La suplantación de identidad es una de las modalidades usadas por delincuentes para obtener información del grupo familiar por medio del niño o el joven. Es necesario instruir a los usuarios para no dar ningún dato a alguien, aunque parezca ser un jugador frecuente. Compartir el juego con un adulto de confianza le puede permitir a este determinar si los contenidos están acordes con la edad del usuario. Los fabricantes acostumbran a indicar a manera de orientación hacia qué rango de edades está recomendado el juego, de acuerdo con los contenidos que allí se presentan. Aunque no todos los comentan, muchos niños y jóvenes son víctimas de ciberbullying por medio de videojuegos. Es importante reforzar las normas de convivencia, el respeto por el otro, así como el derecho a no aceptar insultos, acosos ni amenazas. Las descargas de plataformas gratuitas no autorizadas son una vía que utilizan los delincuentes para distribuir software malicioso entre los usuarios no prevenidos. Es conveniente mantenerse siempre atento y no aceptar invitaciones no convencionales, aunque a primera vista parezcan muy atractivas. Y hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a Radio Caracas Radio y a nuestro invitado Jesús Lugo por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jesús. Unas breves palabras finales. Gracias, Alfredo, y gracias a Radio Caracas Radio por esta invitación y oportunidad de compartir con todos ustedes. Es importante que 2 puntos como conclusión. Uno es la mayor amenaza hasta la fecha, considero que es la amenaza en la brecha de habilidades de ciberseguridad. Está vigente y se va a poner y se va a agrandar. Y segundo, algo que no nos dio la oportunidad de discutir, que tiene que ver con la modernización de las políticas de evaluación de riesgos en las cadenas de suministro. La migración hacia la nube, que se hace en mayor cuantía hoy en día de aquellas aplicaciones que son consideradas críticas para las corporaciones, necesariamente nos tiene que llevar a que modifiquemos nuestra manera de evaluar los riesgos de terceros en relación a estos proveedores de servicios. Pero estamos seguros, y disculpa que te interrumpa, Jesús, porque el tiempo aquí es implacable. Estamos seguros que vamos a tenerte nuevamente y vamos a poder ampliar todos esos temas. Gracias, Alfredo. Gracias a ti. Agradecemos también a nuestro equipo de trabajo y a ustedes, nuestros seguidores, quienes nos acompañan y se conectan a Con Seguridad Radio. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube Con Seguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Arcus Group, VIP Security, Revista Más Seguridad, Escenarios Security Group, Sisti Alarmas. RCR presentó Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones.